realmente la transformación del país, no solamente en la región este. San Pedro de Macorís se convierte en la capital del país. Y hablan de la danza de los millones en San Pedro de Macorís. Pero para el corte de la caña vienen unos grupos de negros que traen de las islas inglesas. Saben también inglés, muchos de ellos son protestantes, pero se ha escrito muy poco. Incluso los historiadores de San Pedro de Macorís, en su mayoría, han ignorado el aporte de estos negros que fueron llevados a trabajar en la calle. Originalmente, cuando llegaron, de manera despectiva, le pusieron copolos. Sin embargo, poco a poco, en la medida que fueron teniendo protagonistas los negros y su aporte en San Pedro, hoy la gente de San Pedro de Macorís dice: ¿qué pasó? Yo soy copolo, sería 23. Es decir, que de un llamado despectivo se convierte en un llamado de orgullo en lo que significa ese proceso. Pero se ha escrito muy poco. Y cuando hablamos de afrodescendencia, estamos hablando de escribir la historia como se hizo la historia, no como los historiadores oficiales la han ido montando. Lo mismo pasa con la presencia haitiana. La presencia haitiana es uno de los niveles más distorsionados que había y hay, con una dimensión discriminadora, con una discriminación racista, porque las élites dominicanas actuales y recientes, cuando dicen negro, tiene una flechita que dice haitiano. Haitiano, salvaje, africano. Esa visión discriminadora, donde hasta a nivel estético, fea es una negra, linda es una rubia o rosa, aunque sea de salón, que se detenía, que se detenía. Entonces nos han enseñado que lo negro es feo, pero cuando nosotros encontramos entonces una mulata, nos volvemos. Lógico, si uno va a los bancos, quienes bajan, quienes llevan el café, quienes hacen eso, son negras. Las blanquitas están al lado para decir que nosotros somos hijos de la madre del padre. En ese sentido, si asumimos esa conciencia, ¿qué yo planteo que tenemos que rehacer para que nosotros podamos tener realmente una nueva historia y una nueva visión de la identidad y de la cultura dominicana? Yo pienso que la cultura de esa invisibilización está redefinir la enseñanza de la historia en la escuela dominicana, donde el esclavizado africano y sus descendientes se han tomado en cuenta como protagonistas de la historia. Introducir en las universidades la historia de África. Señores, este es de los pocos países del mundo, a pesar del papel de África, que en las universidades no se enseña la historia de África. Entonces, ¿cómo vamos a saber los inicios, los ancestros, si no damos historia de África? La historia de África que tenemos es la historia que hacen las películas norteamericanas de Tarzán. Esa es la historia que conocemos de África: orangutanes, monos, salvajes, y no nos dicen realmente de la cultura, del arte de África.
aquí en esta universidad, en la UAS, es la única que tiene una cátedra sobre África. Pero pienso que hay que redefinir las acciones y las cátedras sobre África para conocer mejor parte de los ancestros que somos nosotros. Yo propongo que el 26 de diciembre de 1522 se produjo en el ingenio de Colón la rebelión más importante de negros. Fue el primer movimiento de cimarronaje en América. Por eso yo pienso que el 26 de diciembre debe declararse como Día del Cimarronaje. Lo mismo, estoy de acuerdo con Daniel Solano que el 29 de octubre debe ser declarado Día de la Africanía, porque ese fue el día de la rebelión, y nosotros vamos a ir el domingo al ingenio que está en Nigua, el ingenio Boca de Nigua, donde se dio la rebelión más importante de este lado de la isla. Ese día debe ser el día de la africanización. Y en enero debe de declararse el día de la abolición de la esclavitud, porque ese fue el día cuando llegó José de Ortiz y hizo la abolición de la esclavitud en este lado de la isla. Entonces, eso tenemos que luchar contra el olvido, para que necesariamente haya la conciencia que no fueron los españoles los que declararon la abolición de la esclavitud. No. En la proporción nuestra está poder hacer la fundación, es un sueño de mucho tiempo, de la Casa de África. Ahí es que tiene que haber un centro de investigación con toda la documentación para que pueda hacer acceso a los estudiantes y a los investigadores. Estoy totalmente de acuerdo con la fundación de la Plaza de la Negreta, recreando la Casa del Diablo. Ahí nosotros vamos a ir el domingo a la Negreta. El sábado. Sábado, Dago, sábado. El sábado. Que cuando traían a los negros en esos barcos, se paraban ahí frente a ese lugar, lo apiaban y lo subían por un caminito y lo metían en una casa a darle comida, porque venían famélicos muertos de hambre de la travesía. Esa casa se llamó durante mucho tiempo porque los vecinos decían que oían gritos y cadenas y grillos, la Casa del Diablo. Nosotros creemos que ahí se tiene que hacer una plaza, que es la plaza de la Negreta. Abogamos para que se haga un monumento al esclavo más trascendente como jefe del cimarronaje, que fue Juan Sebastián Lemba, ahí en la esquinita de la Mercedes del Parque Independencia. A Lemba durante 15 años estuvo peleando contra los españoles en guerra de guerrilla. Lo agarraron, le cortaron la cabeza y llevaron la cabeza y la colocaron en ese lugar como escarmiento a los otros esclavos. Lemba era un príncipe africano, un príncipe con una preparación guerrera extraordinaria. Estamos hablando que en el Parque Colón, al lado de la catedral, ahí había lo que se llamaba la pique, y era un lugar para soltar, para darle la pique
latigazo a los esclavizados. Entonces, ¿por qué eliminarlo? Porque no quiere que se recuerde eso. Pues eso es parte de la historia. Eso es parte de lo que somos nosotros. Yo quiero que a la entrada de San Juan de la Maguana y en un lugar que se llama la Agüita de Ligorio, que era el cuartel general de Ligorio Mateo, se hagan dos monumentos. Porque Ligorio Mateo fue un sacerdote, fue un guerrillero, fue alguien que peleó a favor de los afrodescendientes y peleó en contra de los marinos de la primera intervención norteamericana que lo asesinaron. Entonces, ese es un héroe como los grandes héroes que nosotros tenemos en la historia. Yo quiero que a la entrada de San Pedro de Macorís o en cualquier lugar de San Pedro de Macorís se haga un monumento de recordación, un monumento simbólico a los esclavos que vinieron, a los que vinieron de las islas de Cocón, que vinieron a cortar caña y que hicieron posible el desarrollo de la República Dominicana. Lo mismo en Samaná. En Samaná tiene que haber un monumento a esos negros libertos que vinieron de Estados Unidos. Yo digo que debe ser la Plaza del Baculá, que es común incluso de otros lugares. Aquí yo estoy completamente seguro que ninguno de ustedes conoce lo que es el ingenio Diego Caballero, el primer ingenio hidráulico del Nuevo Mundo. Ahí está su mayor parte de su vida. Ahí está el ingenio Boca de Nigua, que está recreado, donde se dio la primera rebelión. Nosotros vamos el domingo para allá. Entonces, eso debe ser declarado patrimonio histórico-cultural de la República Dominicana, y el Estado dominicano debe de llevar esos dos ingenios a la UNESCO para que puedan estar en la lista de los patrimonios de la humanidad. Yo conozco todas las islas del Caribe. No hay ninguna isla que tenga dos monumentos de ese periodo como tenemos nosotros. Entonces, yo soy de lo que digo que las clases de historia tienen que hacerse y tienen que darse en esos lugares. No es decirle que hay dos ingenios, es llevarlo para que ustedes puedan percibir la magnitud de lo que realmente existe. Ya es tiempo de que muchos ayuntamientos pongan nombres de calle a cimarrones y afrodescendientes que han hecho aporte al desarrollo de este país. En San Juan de la Maguana hay que restaurar el nombre de Lemba. Había una comunidad que se llamaba Lemba. Trujillo le cambió el nombre y le puso Sosa, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ya comenzaron ahí. De restaurar el nombre de Lemba. Lo mismo, hay que construir un monumento a la Cachúa de Cabral, a los Cocos de Villamedia, y de esa manera comenzamos a romper la invisibilidad realmente y a rehacer la historia de este país. Yo quiero, para terminar, que cuando nosotros hablamos de cimarrones, no estamos hablando nada más de los personajes de esa isla. No, cuando nosotros hablamos de cimarrones, nosotros creemos que va más allá de la parte física y de la parte étnica, que hay un problema físico ni étnico